Sergio. Vivo en Chicago. Tengo abuelos que viven muy lejos en Tennessee. Los he visitado de vez en cuando durante mi infancia, pero no me he llevado muy bien con ellos. A los 12 años, mis padres me llevaron a visitarlos como solíamos hacerlo cada 2 años. Mientras estaba allí salí con uno de mis primos a explorar el bosque. Mi primo se encontraba trepado a un árbol y yo caminando solo cuando de pronto necesité hacer pis. Naturalmente, saqué a mi amiguito y oriné al aire libre rociando mi orina lo más lejos que pude. Ahí estaba yo vaciando la vejiga, cuando de pronto mi primo comenzó a gritarme que dejara de hacerlo bajando del árbol. Me señaló un montón de piedras que yo ya había visto pero que no creía importantes, y me dijo que da mala suerte meterse con ellos y me arrastró de vuelta con los abuelos. Mientras volvíamos a casa empecé a sentirme mal. Mi primo me tenía tan asustado que comencé a pensar, oh mierda, me estoy muriendo. Y más aún cuando le contó al abuelo lo que había hecho y su rostro cambió a uno de preocupación. Al final el abuelo me arrastró hasta una vaca y me obligó a sacarle un poco de leche en un cubo. Mientras hacía esto empecé a tener fiebre y le pregunté si podía tumbarme un rato antes de seguir. Mis padres ya estaban allí y mi mamá intentó apartarme pero el abuelo la detuvo. Mi papá no intervino y mi mamá y él empezaron a discutir mientras yo pensaba que iba a vomitar. Cuando terminé de llenar el cubo el abuelo me hizo llevarlo hasta el bosque. Yo estaba seguro de que me iba a desmayar antes de que llegáramos, pero mi abuelo siguió empujándome y diciéndome que él no podía hacerlo por mí, que yo tenía que hacerlo. Mis brazos se sentían tan débiles, mis brazos parecían unos espaguetis remojados, pero aún así conseguí sujetar aquel cubo lleno de leche hasta que llegamos al bosque. Me sentía tan mareado que las cosas pronto comenzaron a nublarse. Entonces oí al abuelo decirme que tirara la leche sobre las piedras empujándome un poco. Fue en ese momento que elegí vomitar por todas partes y me refiero por todas las piedras. Lo último que recuerdo es que logré verter la leche sobre esas piedras mientras oía a mi abuelo maldecir y a mi mamá gritar. Terminé desmayándome ahí mismo y despertando horas después. Mi abuelo estaba allí y mi mamá y papá seguían discutiendo aunque ella parecía más aliviada al verme despertar. Ella se apresuró a abrazarme pero el abuelo la empujó hacia atrás para acercarse primero y susurrarme: «No vuelvas a faltarles el respeto así», y dándome un vaso de leche me obligó a beberlo todo. Sabía puta mierda, y desde entonces durante años no volví a poner un pie en aquel bosque. Hoy en día suelo acampar regularmente, pero eso sí siempre mirando hacia donde orino. De acuerdo, no he escrito esto por adelantado así que tengan un poco de paciencia. Esta historia me la contó un viejo amigo mío al que llamaré Gerald. Me contó esta historia a mí y a un par de chicos más por Discord. Siéntanse libres de burlarse de mí, y desgraciadamente perdimos todo contacto no mucho después. Para ser honesto, soy bastante escéptico sobre si es real o no, pero me dio un poco de escalofríos. Así que la mierda, creo que a ustedes les parecerá fascinante. Primero un poco de historia. Esto es importante. No voy a usar texto verde por ahora porque es muy autista y me es difícil escribir en ese formato. Escribiré esto de memoria, así que probablemente me equivoque en algunas cosas. Gerald fue atropellado por un coche cuando era un niño y quedó jodido tras el accidente. Por ello pasó por el quirófano y terminó con una placa de metal en el cráneo junto con un par de modificaciones más. Se golpeó la cabeza demasiado fuerte en el accidente y, como resultado, tuvo que lidiar con alucinaciones y otros problemas durante la mayor parte de su vida. Con el tiempo se acostumbró a las alucinaciones adquiriendo el hábito de anotarlas cuando la padecía, pero una vez tuvo un encuentro específico que lo asustó muchísimo. Dicho esto, aquí tienen la historia real que nos contó y como dije antes, escribiré esto de memoria así que probablemente me equivoque en algunos detalles. Ser Gerald. Él nos contó que se encontraba durmiendo en su habitación cuando después de un rato despertó cuando el sol le dio a los ojos. Espera un minuto.jpg. Esto le pareció raro ya que normalmente él duerme con las cortinas opacadas porque tiene ojos sensibles, así que se levantó de la cama y miró por la ventana. Lo primero que vio fue lo que él describió como un maldito demonio. Era una jodida cosa espeluznante que parecía un caballo si midieran 12 pies de alto. Su dormitorio estaba en el segundo piso, y tuviera estos dientes afilados como navajas de afeitar. Tenía ojos borrosos como con cataratas, y tenía esta cabeza que parecía el cráneo de un caballo, pero si tomaras la piel de una cara humana y la arrastraras sobre ella como si fuera de goma, se veía asqueroso de cojones como la imagen relacionada. Y según Gerald se parecía a esto en el tipo de caballo podrido.
Gerald se quedó mirando esta cosa por un buen par de segundos antes de darse cuenta de que probablemente era solo otra alucinación. Aquella cosa le sonrió con esos asquerosos dientes, e inmediatamente escurrió la cabeza a través de la ventana y se perdió de vista. Gerald se encogió de hombros y luego se levantó para cerrar las persianas y la ventana, cuando de pronto recordó que ya había cerrado las persianas y la ventana esa noche. ¿Quién diablos las abrió? Ahí es donde termina. Sé que es anticlimático y no tan espeluznante, pero me heló hasta la médula la primera vez que lo oí. En retrospectiva estoy bastante seguro de que hay una explicación racional de por qué su ventana y su cortina estaban abiertas, pero quién sabe. Es una anécdota que me apeteció compartir con ustedes. He contado esta historia un par de veces antes en algunos hilos, y hasta apareció en algún post de mierda de Reddit, olvidé cuál, pero pensé que no estaría de más que la volviera a contar. Recuerdo una segunda historia que Gerald nos contó a mí y a unos amigos no mucho después de aquel incidente del caballo demonio, y aunque estoy 100% seguro de que esta segunda historia es falsa y muy gay, creo que a ustedes les gustaría escucharla de todas maneras.